Hola, bueno, soy Patricia Saracho y te doy la bienvenida a este nuevo segmento del curso de Astrología y Biodescodificación. Vamos a continuar viendo aspectos, ¿sí? Y ya vimos los aspectos más importantes, a los que le llamamos aspectos mayores, ¿sí? Algunos autores dentro de lo que son los aspectos mayores incluyen también al sextil, que es un aspecto, por supuesto, es muy importante, ¿sí? Lo vamos a mirar ahora al sextil. A ver si agarré la que funciona. Sí, creo que sí. Bueno, el sextil entonces. El sextil también está considerado como uno de los aspectos mayores. Y el sextil está relacionado con el número 6, es decir, que si divido mi circunferencia de 360 grados, lo divido por el número 6, me va a dar un ángulo de 60 grados. Y ese es el aspecto que voy a tomar, digamos, la diferencia entre un astro y el otro, que están a 60 grados de distancia, lo voy a considerar un sextil. Aquí, lo que vamos a ir viendo con los aspectos es que a medida que achicamos la distancia, también se achica el orbe. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar un orbe, por ejemplo, no voy a tomar un orbe de 10 grados en un sextil porque estaría hablando o de 70 o de 50, y son otros aspectos esos. 72 ángulos, por ejemplo, es un quintil. Ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces, ¿qué orbe podría tomar para un sextil? Podría tomar hasta entre, no sé, 3 y 4 grados, o 3 y 5 grados de orbe. Que habíamos dicho que el orbe es la tolerancia que le vamos a poner a la diferencia, ¿sí? Porque a veces la diferencia no es exacta, entonces le vamos a tomar una tolerancia. Bien, entonces, ¿cuál es el símbolo? El símbolo del sextil. El símbolo del sextil es este. Es una X con una horizontal, que simboliza el círculo, ¿sí? La circunferencia dividida en 6, ¿sí? Es decir, un hexágono. Bien, entonces, vamos a ver, como hacemos siempre, tomamos el zodíaco natural para ver de dónde sacamos el significado del sextil. Y siempre vamos a tomar como referencia los 0 grados de Aries. Entonces, si yo desde los 0 grados de Aries hago 60 grados hacia un lado, estos 60 grados los hago hacia un lado, voy a llegar al signo de Géminis. Y si los hago hacia el otro lado, hacia atrás, digamos, voy a llegar al signo de Acuario. Entonces, al sextil le voy a dar un significado de aire, de comunicación, de intelecto, de curiosidad intelectual, de creatividad intelectual, de comunicación, por ejemplo, de transmisión de una información. Ese es el significado que le vamos a dar al sextil. Y es un aspecto bastante importante porque vemos que muchas veces sirve para desagotar una cuadratura, por ejemplo, una cuadratura o una oposición, ¿sí? A veces hay una oposición que no se puede desagotar por ningún lado o una cuadratura, y por medio del sextil se resuelve. ¿Qué quiere decir que se resuelve? Quiere decir que la persona encuentra un canal, ¿sí? Por ejemplo, buscando información con Géminis o incorporándose a grupos como si fuera Acuario, ¿sí? Por supuesto que depende del signo del astro, primero del astro, ¿sí?
del astro, del signo en el cual estén funcionando estos aspectos, ¿sí? Y también de la casa, por supuesto, ¿sí? Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, si tuviéramos un sextil entre el Sol y la Luna, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que estuvieran a 60 grados estos astros. ¿Qué sería? Sería que mi parte masculina y mi parte femenina se integran bien, es decir, yo vi a mis padres que se llevaban bien, vi que tenían una buena comunicación, una buena comunión, entonces tomo eso de mis padres y puedo utilizarlo para un beneficio mío, ¿sí? También va a depender en qué estén, por ejemplo, si aquí tenemos vamos a ponerle un ejemplo al Sol en Capricornio. El Sol en Capricornio, entonces, esta luna estaría en Piscis. Es decir, que esta luna en Piscis, va a nutrir, le va a dar agua a la tierra de Capricornio, a la dureza de Capricornio. Piscis, que es más voluble, más adaptable, le va a agregar un ingrediente, digamos, más, lo va a hacer más maleable, ¿sí? Porque la tierra con el agua se hace más maleable, deja de ser rígida. Y si lo leyéramos como fuego y aire, por ejemplo, que este Sol estuviera en Aries y tengo a la Luna en Géminis, bueno, el impulso solar, que es ariano, que es impulsivo, que es agresivo, que hasta podría ser violento, se va a suavizar con el entendimiento intelectual de la Luna, es decir, la Luna le va a dar una orientación a la palabra, o desde la palabra, mejor dicho, le va a dar una orientación desde la curiosidad, desde el conocimiento, desde el querer saber. Y así entonces vamos a ver todas las combinaciones. Los sextiles son siempre referidos a aire, a comunicación, y aportan siempre ideas para salir de una situación, ideas creativas, porque a Géminis y a Acuario se le ocurren ideas para resolver una situación. Entonces es de esa manera nosotros vamos a aprovechar los sextiles. Bueno, ya que vimos esta configuración, vamos a ver una configuración, una combinación de aspectos que se llama cabeza de barrilete y otra que se llama barrilete, ¿sí? La cabeza de barrilete es un sextil, otro sextil y un trígono, ¿sí? Acá tengo 60 grados, acá tengo otros 60 grados y acá tengo un trígono. Acá tengo 120 grados, ¿sí? Esto se le llama cabeza de barrilete, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otra configuración que se llama barrilete, que es esta, que es una oposición, aquí tenemos una oposición, ¿sí? Y acá tenemos el 180 menos 60, tenemos un trígono, otro trígono más, ¿sí? Y dos sextiles. Esto es un barrilete, ¿sí? Es como si lo viéramos de esta manera, es un cometa también, le llamamos en otros países, se le llama un cometa, ¿sí? Vemos esta. Entonces, esta configuración hace que la oposición, esta que está aquí en el medio, se pueda resolver muy bien porque la persona
tiene recursos, tiene trígonos y tiene sextiles para resolverlo. Entonces se hace muy, muy sencillo resolver esta configuración, que no es algo muy común, pero bueno, quería explicarlo, aunque sea brevemente, porque quizás lo encuentren en alguna bibliografía. Y dicho esto, vamos a ir a los aspectos menores. De los aspectos menores, uno de los más importantes es la semicuadratura. La semicuadratura, este es el símbolo de la semicuadratura, es un ángulo abierto en 45 grados y es esa la distancia que vamos a encontrar en una semicuadratura, 45 grados. Y resulta de dividir el círculo de la circunferencia en 8. Si nosotros hacemos esta división, vamos a tener 45 grados. Acá vamos al mismo criterio que veíamos en el sextil para el tema del orbe, ¿sí? El orbe, no vamos a tomar un orbe de 5 grados, sino como máximo podríamos tomar un orbe de 3 grados, ¿sí? Entonces vamos a tomar un orbe como mucho de 3 grados. Esto va a depender mucho de los autores, pero hay otro aspecto que se estudia que son 40 grados también. Hay un aspecto que se llama, que es muy suave, muy menor sus efectos, ¿sí? Pero se estudia también. Entonces, si yo le pongo a una semicuadratura un orbe de 5 grados, ya estaría en el otro aspecto. Por eso, digamos, achico mucho el orbe. Puede ser de 2 o 3 grados. 3 ya es muchísimo. Entonces, si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos, una semicuadratura es una cuadratura dividida en 2. Entonces, lo vamos a poner como un aspecto duro, lo vamos a leer como un aspecto difícil de vivir. Una semicuadratura, entonces, si yo tengo voy a tomar como referencia otra vez los 0 grados de Aries y hago 45 grados, me voy a quedar en la mitad de Tauro. ¿Sí? Porque tengo 30 de Aries más 15 de Tauro. ¿Sí? Me voy a quedar, ahí tengo los 45 grados de distancia entre un astro y el otro. Y hacia atrás, entonces me quedaría en los 15 de Acuario. Entonces estoy relacionando fuego aquí con tierra, ¿sí? Estoy haciendo una tensión, estoy en la mitad de la cuadratura, estoy haciendo una tensión. Es un aspecto de miedo, de obstáculo, muy similar a lo que vimos cuando vimos la cuadratura, ¿sí? Salvo que la semicuadratura es un poco más liviana y muchas veces lo que ocurre con los obstáculos más menores es que las personas no tratamos de resolverlos, sino que seguimos con ese problema como si lo pudiéramos sobrellevar, ¿sí? Seguimos con el problema sin resolverlo, es decir, no nos ponemos a resolverlo como haríamos en una cuadratura, que en una cuadratura el problema es tan molesto, es tan asfixiante una cuadratura, que sí o sí nos obliga a actuar, a hacer algo. En cambio, con la semicuadratura no ocurre eso, ¿sí? Por eso muchas veces, aunque es un aspecto de los que llamamos menores, la semicuadratura, porque no nos obliga a hacer nada, pero también es muy molesto porque uno arrastra ese aspecto quizás durante toda la vida, durante años. Vamos a ir viendo ejemplos en las cartas, en tu carta, por ejemplo, en tu carta, en la carta que hayas hecho de tu familia,
¿sí? Es mucho más fácil que yo teorice aquí en la pizarra. Bien, vamos a ir a otro que es una diferencia entre ángulos de 150 grados. El círculo no es divisible por 150 grados, o sea que este aspecto no resulta de la división del círculo de la circunferencia por un número, no, pero igual es un aspecto menor que se estudia muchísimo. Este es el símbolo, es como una especie de mesita, y su nombre es quincuncio. El quincuncio también voy a tomar como orbe del quincuncio muy poquitos grados. Por ejemplo, voy a tomar a lo sumo 4 grados, 3-4 grados de orbe, no más. Entonces el orbe como mucho sería de 3 grados, más o menos. Y el quincuncio, entonces, es considerado un aspecto semiduro, semiblando. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces actúa de una manera de inestabilidad. Y a veces actúa a veces es como muy suave, pero trae como cierta inestabilidad. Y vamos a ver con qué lo vamos a relacionar. Primero que nada, como no es un múltiplo, ¿sí? Sino que es el resultado de 5 signos, es decir, que voy a estar a 5 signos de Aries, entonces cuento 1 Tauro, 2 Géminis, 3 Cáncer, 4 Leo, y aquí en el número 5 estaría en Virgo, ¿sí? Y Virgo, nosotros habíamos visto que Virgo es un signo que tiende mucho al perfeccionismo y a querer que las cosas sean de determinada manera, Virgo. Entonces, el quincuncio lo vamos a relacionar con temas de Virgo, que son el perfeccionismo. Me gustaría que las cosas fueran de esta manera, pero tengo un quincuncio y no puedo integrar estos astros. Estos astros no los puedo integrar, no se llevan bien porque uno quiere una cosa, otro quiere otra, y es un aspecto, como decía, no es nada que ver con, no es duro como la cuadratura, no es duro como la semicuadratura, pero es un aspecto semiduro, ¿sí? Y que a veces actúa y a veces no. ¿Qué quiere decir que a veces está y a veces no está? Que es un poco como pendular, que es cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, supongamos que yo diga, bueno, cada vez que quiero ir a subir a la montaña, llueve, ¿sí? Y ese sería mi quincuncio. Cada vez que quiero ir a la montaña, llueve. Pero yo voy a encontrar días que no ocurra eso, que no llueva. ¿Sí? Voy a encontrar días que tengo todo preparado para ir a la montaña y salió un sol divino. Entonces yo digo, ay, se me resolvió este problema, pero luego vuelve a venir. Es como una situación un poco pendular el quincuncio. Y si hacemos 5 grados hacia atrás, tenemos a Piscis, Acuario, el segundo, tercero, el Capricornio, cuarto, Sagitario y quinto, Escorpio. Así que tradicionalmente se lo relaciona con la situación pendular de ir de un extremo al otro de Escorpio y una situación cambiante de Virgo, el quincuncio, ¿sí? Vamos a ver ejemplos en tu carta y en las cartas que hayas calculado de tus amigos, de tu familia, etc. ¿Sí? Lo vamos a mirar en concreto. Vamos a ver otro más, que es la sesquicuadratura. Sesquicuadratura es una cuadratura con una semicuadratura.
¿sí? O sea que son 90 más 45. Aquí entonces lo que tengo son 135 grados. 135 grados. El orbe que voy a tomar acá es muy pequeño, es de 2 grados a lo sumo. Bueno, si vemos ya con este indicio, que es cuadratura más media cuadratura, bueno, ya vemos aquí que ya no vamos a estar muy bien ubicados con esta relación, porque no solamente tengo una cuadratura, sino que le sumo una media cuadratura, es decir, que sería como una cuadratura y media. Sesqui cuadratura. Igual es un aspecto menor, nunca va a tener la fuerza de una cuadratura o de un trígono o de una conjunción. Vamos a ver otro más que es el... a ver, ¿qué otro me falta? Me faltaría el quintil. El quintil, que es una Q grande. Quintil, que sería el círculo, la circunferencia, dividido 5. Me va a dar un ángulo de 72 grados. Se ve como un aspecto favorable, ¿sí? Pero claro, siempre es un aspecto menor. El aspecto menor quiere decir que no es un quintil, nunca es tan favorable como un trígono o como un sextil o como una conjunción benéfica, ¿sí? Que habíamos dicho que las conjunciones son benéficas o no dependiendo de cuáles son los astros que estén relacionándose, ¿sí? Pero el quintil se ve como un aspecto, su significado, el significado que le damos al quintil es como de un aspecto que es como de mucha intuición, de una espiritualidad, de un tema que tiene que ver con la conexión, con la sensibilidad y hasta también con lo artístico. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y continuamos en el próximo segmento.